Olá, estamos começando mais uma entrevista do canal da Rede Ibero-Americana de Pesquisas, Rede Emília. Se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós esperamos que os conteúdos aqui postados sejam úteis para se pensar e discutir a educação, as políticas públicas para a infância e juventudes na Ibero-América. Esse nosso programa tem como objetivo difundir pesquisas acadêmicas e opiniões de especialistas sobre temas importantes que perpassam a infância e juventude em diálogo com a educação. A Rede Emília é uma iniciativa de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores sul-americanos interessados na temática das infâncias e juventudes. Nosso objetivo aqui no canal é falar sobre as crianças e jovens, principalmente no âmbito de seus direitos fundamentais. Mais uma vez, eu agradeço a confiança de vocês no trabalho da Rede Emília, que reúne docentes da Argentina, México, Espanha, Portugal, Colômbia e diversas universidades brasileiras públicas federais, estaduais, confessionais e comunitárias. Por meio das temáticas da infância e da juventude, realizamos pesquisas colaborativas e estudos compartilhados, organizamos eventos e publicações com o intuito de subsidiar as políticas públicas na organização e estruturação de projetos e programas que visem atender aos direitos fundamentais de crianças e jovens. Bom, vocês que já estavam com saudade dos nossos programas, eu os acolho com muita alegria para mais uma entrevista da Rede Emília. Mas antes de começarmos a entrevista, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo, que dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos conteúdos e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que defendem, educam e valorizam crianças e jovens ibero-americanos. Nessa entrevista da Rede Emília, conheceremos um pouco mais sobre a vida e obra de Jorge Haidó, artista e professor de arte para crianças que atualmente vive em Bogotá, Colômbia. Ele é natural da Espanha. Poderíamos defini-lo como catalão por adoção, uma vez que ele nasceu em Zaragoza, mas viveu na Catalunha boa parte da sua vida, de 1975 a 2011. Haidó não permaneceu em um só lugar, viveu e trabalhou em vários países e deixou sua marca em cada um. O seu percurso é vasto e seus projetos de infância desde 2008 estão reunidos no blog Osa Menor, que tem como objetivo discutir e produzir conhecimento sobre arte e educação para crianças e jovens. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e ter mais acesso aos conteúdos publicados por Haidó. O site Usa Menor, vocês vão encontrar também projetos desenvolvidos com alunos de escolas finlandesas com a temática Vamos construir uma cidade? Haidó é membro da EMEC, é uma revista de arquitetura para crianças. É membro também da Ludantia, uma associação de educação, infância e arquitetura. Jorge é membro da Escola de Arquitetura Educativa da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. É pesquisador, gerente de projetos na Alemanha, Uruguai, Brasil e Colômbia. Atualmente cursa doutorado em arte e educação na Universidade de Girona, na Espanha. É criador de workshops, reuniões científicas, exposições e outras colaborações educativas em arquitetura e arte para crianças e jovens, como o Museu Reina Sofia, Madrid, Museu Guggenheim, o Centro de Arte e Natureza de Huesca, na Espanha, o Museu Palladio de Vicenza, o Museu Kiasma, em Helsinki, o Museu de Arquitetura da Finlândia, o Museu de Design, também em Helsinki, e o Museu de Arte de Helsinki, entre outros tantos museus e institutos e centros de pesquisa dos quais ele é colaborador. Haidó colaborou com jardins de infância e escolas na Espanha, Finlândia, Colômbia, Equador e Peru. Ministrou palestras e workshops de pós-graduação em universidades espanholas, latino-americanas e escandinavas. Trabalhou em teatros na Espanha como diretor, dramaturgo, diretor de palco, assistente de direção, figurinista, cenógrafo e tradutor.
É autor de inúmeras obras e espaços de divulgação, como o Osa Menor, que vocês terão acesso por meio do link que nós vamos deixar na descrição. Passo agora a palavra a Mariela Losso, que conduzirá a entrevista, y acolho y doy boas-vindas a Jorge Raedo. Vamos a iniciar este diálogo con Jorge Raedo y comenzaré por preguntarte por Ludantia, la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud. Porque me llamó mucho la atención, me interesó. Uno de sus objetivos es lograr incluir al niño joven en la ciudad y ser mediadores para que se escuche su opinión acerca de ella. Bueno, la Bienal precisamente es un evento de apertura social, de intercambio entre diferentes especialistas, disciplinas, a nivel metodológico de investigación, y una vía para mostrar el enorme potencial transformador que la infancia-juventud tiene. Por eso yo planteaba la importancia de esta Bienal en el sentido de cómo ponen como protagonistas a los niños y a los jóvenes, y en esta primera edición que el tema fue el espacio público y el título Habitar desde lo lúdico, del patio escolar a la ciudad como tablero de juego. ¿Es así, Jorge? ¿Nos cuentas un poco más? Sí, bueno, gracias, Mariela. Si Ludantia, la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud, ese es el título completo. Bueno, esto sí fue un evento, y lo enmarco un poco, ¿no?, para que la gente que no lo conozca, que se realizó, o sea, se estrenó en Pontevedra, la ciudad de Pontevedra, que está en Galicia, España, en mayo. Se realizó durante 5 o 6 semanas, en mayo y junio del 18. Entonces esto fue un trabajo previo de 2 o 3 años de preparación, ¿no? Hay que decir que el organizador oficial de esta Bienal, bueno, que es una idea mía, pero el organizador oficial es el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, sin el cual hubiera sido imposible la gestión de un proyecto tan grande. Que yo sepa, ha sido el evento más grande que se ha hecho en el mundo en educación, infancia y arquitectura. Está financiada por instituciones públicas gallegas. Bueno, estas cosas, como sabes, hay que citarlas, ¿no? Hay una web con toda la información, y aquí tengo el catálogo, que también se puede descargar de la web, Hay casi 600 páginas a color. Todo esto se puede descargar gratuito. Bien. Vamos a ver, ¿por qué nace esta idea? ¿Por qué se me ocurre a mí hacer una Bienal así? Vamos a ver. O sea, primero el objetivo era muy fácil, era visibilizar y potenciar a todos aquellos proyectos y profesionales que trabajan en el amplísimo mundo de la educación, la arquitectura y la infancia. O sea, has dicho que poner en el centro al niño, bueno, no sé muy bien cómo lo has dicho, pero esto a veces se habla, ¿no? En la educación, poner al niño en el centro. Yo no lo veo tan así. Antes sí que lo veía así, ahora lo veo un poco más distinto. Lo que queremos, ¿no?, cuando hablamos de educación, es que los niños, las niñas, se vayan integrando en su sociedad. Habría que ver qué tipo de sociedad queremos. Por lo tanto, el centro no es el niño, es la sociedad. No nos engañemos. La educación es, ¿no?, la tribu, la sociedad, pues que estos niños la continúen, la mejoren. Por lo tanto, el centro no es el niño en sí, sino es el descubrimiento que hace el niño del mundo a su alrededor. Esto lo explica muy bien Gert Biesta en su reciente libro, como es Redescubrir la enseñanza, ¿no?, cuando habla de un currículum centrado en el mundo. O sea, yo no lo veo, o sea, se parece un poco a mi visión, ¿no? Y eso es lo que intentamos con la educación de las artes y la arquitectura. Es el niño, las artes como lenguajes que le permiten descubrir su entorno. Primero el entorno más inmediato, la familia, el colegio, el barrio, la ciudad, el mundo. Descubrir, y descubrir quiere decir nombrar, inventar. Y a medida que crezcan lo van transformando. De pequeños también, pero... por lo tanto, es esto lo que buscamos perdona que me quede a círculos, ornato, o sea, antes de entrar a lo que es Ludantia, porque aquello es una consecuencia. Vale.
Entonces, porque si el niño, la infancia crece dentro de esta atmósfera que yo llamo una atmósfera social, cultural, económica, es un amasijo de lenguajes, ¿no? Crece y es esta atmósfera lo que va dando forma. Los lenguajes, tanto del habla, de las artes, lo que le permiten es integrarse, comunicarnos, expresarnos, tejer comunidad. Sin estos lenguajes que crean el mundo, universo simbólico, es imposible entendernos. O sea, tú y yo estamos hablando gracias al lenguaje, pero también podríamos hacerlo con la danza, y el espacio es otro lenguaje. Esto Vygotsky lo explica muy bien, ¿no? El niño cómo va construyendo en función de este roce con el entorno. Nosotros tenemos que, pues, desde los colegios, los profesores, crear este espacio-tiempo, que es un artificio para que suceda. Como quería enseñaros este dibujito, perdona que lo haga así tan rupestre, a ver, no sé si lo veis, pero bueno, da igual, si no os lo explico, este de aquí. Bueno, esto es un edificio con 3 plantas. Abajo, yo lo que llamo son los derechos de derechos humanos, derechos de la infancia, derechos a la cultura, y ahí tenemos que estar todos, porque eso es un poco en Cataluña, en España, no os habéis visto los castellers, que son las torres humanas. Entonces, mucha gente ahí abajo para que luego vayan subiendo los que menos pesan y los niños están arriba de todo. Hay niños pequeños que son arriba, pero abajo hay muchos. Sin la piña abajo, sin mucha gente abajo, es imposible subir. Por los derechos tenemos que estar todos ahí. O sea, no vale con que un país firme unos derechos y luego la gente no se lo crea, porque entonces no hay fuerza. Sobre los derechos tiene que haber políticas públicas. Políticas para la educación, para la cultura, para la expresión, la defensa de la expresión, y que también necesita una serie de gente. Y si existe eso, pueden haber programas y proyectos para la infancia, de educación de arte, de arquitectura. Puede haber Ludantia, primera bienal de arquitectura. Bueno, entonces, bueno, tenía aquí más cosas para no alargarme. Voy a centrarme. Bien, vamos a hacer esta bienal. Queremos visibilizar lo que está pasando en el mundo de educación, arquitectura e infancia. Pero ahí hay muchas cosas. O sea, no es lo mismo la gente como yo, que enseña arquitectura como un arte, igual que emprenden también, o teatro, danza, arquitectura, música, a aquella gente que diseña espacios de aprendizaje, a aquella gente que hace procesos de participación para transformar el barrio. Generalmente, a veces estos proyectos se mezclan, ¿eh? Los buenos proyectos son un poco de todo. Hay otra gente que diseña materiales didácticos o lúdicos desde el diseño o arquitectura. Y hay gente que se dedica a trabajar con maestros en formación continua para que sean conscientes de las posibilidades espaciales como herramienta pedagógica. La ciudad también es una herramienta pedagógica. El niño aprende, ¿no? Conocemos, esto ya es un discurso muy antiguo de la ciudad educadora. Este es el discurso de Tonucci, ¿no? Está muy bien. Y Tonucci estuvo en la Bienal. Pero la perspectiva nuestra es más amplia, sobre todo es la arquitectura como expresión del niño. Bien, entonces, en este mapa general lo que quisimos fue invitar a la gente, a los profesionales de muchas partes del mundo, vinieron hasta de China, de Latinoamérica, a reunirse, a explicar sus experiencias, a mezclarnos, a crear sinapsis, ¿no? En el conocerse y intercambiar experiencias, como hacemos aquí ahora, se crea el pensamiento. El pensamiento yo no es que sepa nada especial, ni el otro, sino es cuando se comparte. Y entonces esto era la Bienal, que constaba pues de un congreso, unas exposiciones, Colombia, país invitado, pero había una expo activa, una gran instalación para que los niños jugaran arquitectura, los colegios de Pontevedra, pero lo más importante tal vez fue el concurso internacional de proyectos hechos por la infancia. Estuvo abierto durante un año y participaron casi 100 proyectos de 18 países. Y eran proyectos hechos por la infancia, con ayuda de los adultos, que pueden ser maestros o pueden ser arquitectos o familiares del barrio, porque podían ser proyectos hechos dentro de colegios o jardines de infancia o fuera, en extraescolar o en algo, pues, pero siempre sobre la transformación del espacio. Por eso era el título de la Bienal, ¿no? Desde lo lúdico, el espacio como tablero de juego, ¿no? Jugando, haciendo, transformamos, ocupamos, creamos el sentido de pertenencia y por lo tanto de cuidado, de atención, de responsabilidad. Son proyectos participativos, donde el niño puede aprender también técnicas de los lenguajes del espacio o del diseño. Y
Esto nace, bueno, mi visión de lo que es aprender arte. Yo siempre hablo de 3 incompetencias básicas, no las llamo competencias básicas porque es como entrar en un berenjenal, algo complicado. Las incompetencias yo les llamo naturaleza, poesía y utopía, pero con la de naturaleza entiendo que la naturaleza básica del humano es el lenguaje. Es que es esta atmósfera cultural, nuestra verdadera atmósfera, naturaleza, es la lente, es lo que respiramos y la lente a través de la cual vemos todo y no sabemos ver más allá. Y nuestra visión de la naturaleza, que llamaríamos cielo, estrellas, árboles, depende de la lente cultural. Entonces, el niño, nuestro trabajo como maestros de arte o arquitectura es que el niño aprenda este ABC de la naturaleza del lenguaje. Si el niño es un árbol, ha de incorporarse a un gran bosque que somos todos, que es una gran narración colectiva. Y el niño ha de construir su propia narración dentro de una narración colectiva. No hay narraciones personales fuera de lo colectivo. Eso es la locura. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues a través de las técnicas de las artes, con motivación, confianza. Y eso es lo que el concurso quería motivar a través de procesos de participación e impulsar, animar a que los colegios introdujeran este tipo de trabajo. Bueno, tal vez me haya liado mucho, pero Mariela, si quieres comparto unas imágenes de la Bienal. Yo voy controlando el tiempo. Creo que está bien así. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ahora bueno, este es el cartel, que a mí siempre me ha gustado mucho, porque del ilustrador gallego Óscar Villán, porque refleja muy bien el espíritu de lo que quería ser Ludantia Bienal, lo que quiso, lo que fue. Una serie de gente, adultos o pequeños, jugando en acción, transformando, ocupando el espacio y moviendo. Si el dibujo se hace 5 segundos después, la gente estaría en otra posición, las piezas estarían en otra posición. Es este equilibrio, o sea, del juego, el ímpetu del juego, que diría Schiller, que luego hablaremos si queréis de él, entre lo formal, las leyes, la tradición y el impulso, la pasión, la emoción, ¿no? Y ese punto intermedio que crea la forma viva del encuentro. Eso sería la Bienal, que hubo en un congreso de 3 días con profesionales de todo el mundo. Aquí tenemos al grupo de colombianos invitados hablando de sus proyectos. Vemos a la derecha a Francesco Tonucci, que estuvo a bien venir. Bueno, congreso, colombianos, seminario, y había unas grandes exposiciones. Esta es la exposición del concurso internacional de proyectos hechos por niños. Ustedes pueden ver en la web los 100 proyectos que recibimos, con vídeos y todo. Esta es la exposición sobre Colombia. Bueno, estos son proyectos de la exposición Colombia, que agrupados había de enseñanza de arquitectura para niños, había edificios, había espacios para la primera infancia, un tema muy bien trabajado en Colombia en los últimos años, los colegios de Bogotá, bueno, de Medellín. Y, perdón, la gran instalación hecha, bueno, está con muchos colegas españoles, participaron en el diseño de esta instalación para que los colegios y las familias fueran a jugar a arquitectura. Es un tema, ¿qué es eso? Cada creador pues pensará que la arquitectura es una cosa. En este caso era un juego como más geométrico. A ver si consigo que pasen unas imágenes. Era un sitio, bueno, había la geometría, el luz y sombra, el jugar con los palos, que este tipo de juegos existen en todas las escalas, pequeñas y grandes, ¿verdad? Y sobre todo promover que los niños hicieran un juego libre mezclando los objetos y construyendo como ellos quieran. Muy poco dirigido, ¿no? Aunque a la visita escolar puede haber una pequeña explicación, lo importante es que los niños descubran las formas que les dé la gana y no es ir a construir lo que nosotros les digamos. Todo esto gracias al espacio tan amplio que había en el Pazo de la Cultura, la principal instalación cultural de la ciudad, ¿no? Esta cosa siempre tan deseada de que los colegios y jardines infantiles se mezclen con los centros culturales y las instituciones culturales de la localidad, ¿no? Aquí vemos todo esto.
Mm. Bien. O sea, ahí tenemos. Claro, fueron 5 semanas intensísimas. Ahí tenemos fotos de todo. Ahí, bueno, si quieren saber, cada caja eran punto, raya, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, las formas amorfas, no geométricas, luz y sombra. Eran un ABC geométrico de la arquitectura. Era una zona más de luces. Una clara inspiración del mundo Reggio Emilia, ¿no? Sí, 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 justamente. Sí. Bueno, esto luego fuimos en itinerancia, fuimos a Bogotá, al Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, las exposiciones, los encuentros, seminarios, siempre adaptados a las necesidades de cada localidad, ¿no? De cada país, con sus problemas, eso, y una expo activa hecha por colombianos. Estas son las instalaciones de Alejandro Cárdenas, son gente que ya había creado objetos para el juego, ¿no? Esculturas, estos son unas esculturas habitables, esto es Zorro y Conejo, estos lunárquicos de Fabiola Uribe con sus juegos, de manera que también iban los colegios. Y una instalación de la Alcaldía de Bogotá también participó siempre en este esfuerzo de que las instituciones se mezclen, sumen fuerzas para el bien de la infancia. Siempre tan difícil, ¿no? Sumar fuerzas de las instituciones, pero imprescindible. Ellos también hacían sus actividades. Fuimos a Lima, a este barrio periférico informal, y ahí se hizo, estas instalaciones de juegos se crearon con ocasión de la Bienal Ludanti ahí, y otra vez las exposiciones en este contexto con unos seminarios adecuados a sus inquietudes sobre el barrio y la infancia, barrio y niñez. Bueno, esto fue en Quito, bueno, y en Puebla, y finalmente en Berlín. Bueno, para que vean, ¿no? Lo importante que es ir tejiendo comunidad, reflexión, sinapsis de pensamiento y aprender siempre de los otros. También, ¿no? Los adultos tenemos la obligación de aprender continuamente para el bien de la infancia. Bueno, me he Bueno, extendido mucho, pero bueno. gracias por compartirlo, Jorge, porque creo que ilustra de una manera muy elocuente, ¿sí? La imagen, la amplitud de la Bienal en el sentido no solo del contenido y esto que has planteado del compromiso, sino en los diferentes espacios en que se llevó a cabo. No es el típico congreso en una sede, sino cómo se movió y cómo lo que yo puedo apreciar, la conexión con cada territorio, con cada forma, con todas las formas culturales propias, no solo de los países, las ciudades, sino especialmente de las infancias y las juventudes, que son diversas en cada país, en cada región. En este sentido, bueno, eso en primer lugar, creo por eso me pareció importante arrancar esta entrevista con la Bienal, porque ha sido un evento trascendente, no solo para los idóneos en arte, arquitectura, sino para todos quienes nos dedicamos a las infancias y juventudes. Y hay algo que bueno, en esto mencionaste mucho en tu relato, de plantear la importancia de los lenguajes y algo que, bueno, para quien no es de las disciplinas, como es mi caso, que hablas de arquitectura como lenguaje, como narración personal y colectiva, que lo has marcado mucho en esta síntesis que nos compartiste. Para quienes no somos idóneos, como es mi caso, es una ruptura con las representaciones convencionales que tenemos, con la arquitectura como algo netamente técnico. Y cito una de tus obras, ¿sí? Uno de tus artículos dice: la arquitectura es hogar. Una construcción, un pueblo, un paisaje son hogar cuando nos dicen de dónde venimos y a dónde vamos. El hogar nos da el sentido, es la hoja donde escribimos nuestra narración. Desde tu experiencia en tantos proyectos como nos has mostrado con infancias, juventudes, la pregunta que deseo hacerte: ¿cómo es este hogar junto a niños, jóvenes? ¿Cómo lo habitan?
cómo lo narran ellos mismos, esto desde sus culturas, sus territorios, sus saberes, que es un poco lo que nos has mostrado en estas imágenes. Sí, mira, a ver, dos cosas. Yo he tenido la suerte de hacer proyectos en muchos países y continentes, hasta en China, aunque en China solo talleres cortos con niños. Yo he trabajado con niños de todas partes, muchas partes. Y los niños básicamente son iguales en todas partes, son iguales. O sea, esa medida que crecemos, que nos hacemos diferentes, porque yo me hago que si español, que si argentino, que si finlandés, como si eso fuera, ¿no? E incluso tú puedes decir, no, yo no soy de Bogotá, sino de Medellín, que es distinto. Bueno, pues, ¿no? Tuyo. No, yo soy de Quito, no soy de Bogotá. Vaya. Entonces, ahí surgen las diferencias y los conflictos. Los niños son iguales. Todos tienen ganas de vivir, de jugar, de aprender, de estar con los amigos, de estar con la familia. No sé, o sea, tampoco es que yo crea en el niño como así en plan Rousseau, ¿no? El niño un angelito. No, es un ser natural, pero entonces tú vas a encontrar lo que es diferente es estos adultos y qué sistema educativo o propuesta educativa le proponemos y para qué. Porque qué sociedad quieres construir y por lo tanto y puede haber talleres o proyectos semejantes en sus metodologías o procesos, pero es para construir sociedades distintas. Entonces ahí eso para empezar. O sea, entonces vemos en los niños, si hacemos un proyecto de transformación espacial que puede durar un día o un mes, o en Finlandia yo trabajaba 8 meses en los colegios, en ese caso hacíamos ópera, pues la reacción de los niños es en función de qué les estamos dando. O sea, un niño de 10 o 11 años no es tan diferente, claro, será pues más callado en los países nórdicos y más expresivo en el trópico, pero vaya, no hay. Entonces, ahí están las grandes diferencias. Porque entonces, sobre lo que digo la arquitectura como hogar, la arquitectura, ¿qué es la arquitectura? O sea, en general, en mi trabajo hay 3 preguntas. ¿Qué es infancia? ¿Qué es educación? ¿Y qué es arquitectura? ¿O qué es arte? Depende. La arquitectura para mí es un arte más. Son 3 preguntas que uno va respondiendo y va cambiando la respuesta con el tiempo. ¿Pero qué es arquitectura? La arquitectura, para mí, no es 4 ladrillos juntos. Eso es como mucho una construcción. La arquitectura es un lugar, es donde habitamos. O sea, muchos de nosotros pensamos en los pueblos donde nos criamos, en la ciudad donde nos criamos. La infancia, el lugar de la infancia, pues al final es el hogar. O sea, y las formas, cuando tú, no sé usted dónde es, Magiela, pero si usted es de un pueblo de Argentina y regresa ahí en Navidad, lo que sea, pues eso a lo mejor es el hogar porque ahí estaban los abuelos, por el campanario, por el no sé qué, por el olor del bosque. Y el hogar, la arquitectura también puede surgir de leyendo un libro. O en el cine, hay arquitectura del cine que tú las habitas. O sea, la arquitectura realmente es un mundo imaginario. El mundo construido, pues sí, satisface a lo mejor no tener frío, no, pero es otra cosa, ¿no? ¿Por qué está el apartamento? Ay, por fin he regresado a casa, ya puedo descansar, pero en otro apartamento a 20 metros no es tu hogar. Eso es. Y esto, por ejemplo, lo trabajaba aquí en esta revista que hicimos con Temps d'Educació de la Universitat de Barcelona. Esto hicimos que es el director o editor o coordinador, es Enric Prats, un prestigioso pedagogo catalán, y me invitó a hacer un número sobre arquitectura e infancia y lo dedicamos a los que se llaman países catalanes que son donde hablan catalán, ¿no? Cataluña, Valencia, Mallorca, el sur de Francia, bueno. Y ahí titulé, había unos invitados escribiendo y yo hice la introducción que titulaba Luz amarilla de infancia, sonido verde de arquitectura, viento azul de educación, ¿no? Bueno, era una entrada así poética, pero esto realmente, luz amarilla de infancia, sonido verde de arquitectura, viento azul de educación. Esto sencillamente es una imagen que yo vivía en Cataluña, en Tarragona, una ciudad con el de la costa, cuando era pequeño. De los 5 a los 18 años yo estaba en Tarragona, me la pasaba en la costa, en la playa, en las rocas, ¿no? que el mar va agujereando, lleno de pinos, con el viento. Es una imagen que tengo en la cabeza. La luz amarilla, pues es el sol, un día bien soleado, mediterráneo. El viento verde de arquitectura son los pinos que se mueven con el viento, que crean un espacio. Y ese viento también aquí, pues, que es con el mar azul, mar Mediterráneo, lo llamé el viento azul de educación, ¿no? Las 3 inquietudes, arquitectura, infancia y educación, las encajé así. Y tal vez la clave aquí sea el viento. Ese viento que movía los árboles, mueve el mar, ¿no? El sonido, esa sensación.
Y el viento, digamos, es como la imaginación, es la imaginación la que nos permite construir una narración personal y colectiva y levantarnos por la mañana, porque si no, sin imaginación no sabes ni quién es ni a dónde vas. Y es la imaginación la que construye esos elementos sensoriales de viento y calor y luz, construye una imagen que para ti es tu casa. Eso es arquitectura, para mí. Arquitectura, para mí. Para otros es otra cosa. Y por lo tanto, cuando yo trabajo con los niños, quiero transmitir eso. Y cuando trabajo con los maestros, también transmito algo así, ¿no? Y incluso en la Bienal Ludantia también había ese viento por ahí. Por lo tanto, eso es... sí, aquí tenía apuntado lo del tema del hogar. Hogar está hecho de imaginación, presente, memoria pasada. Y porque sin imaginación seríamos eso, baba, gente arrastrándose sin saber ni qué decir, ni dónde vas, ni no seríamos conscientes ni de que el sol sale por aún y se pone. No. Es la imaginación que nos construye. Y otro tema importante para la construcción del hogar es la belleza, que es un tema que parece cursi, pero que no se trata. Pero el arte consiste en belleza. ¿Pero qué es la belleza? Obviamente no me refiero a la belleza como algo, mira, niño, esto es belleza, esta forma, este edificio, y si no haces como esto, si no es igual a esto, no es bello. No, la belleza en sí es una búsqueda. A mí me gusta mucho este libro. Primero os quiero enseñar estos de Kieran Egan, pero es que los tengo a mano, que me dedicó Kieran Egan en su momento, que me lo encontré en unos congresos del Guggenheim de Bilbao, que los dos estábamos invitados, el señor que falleció hace muy poco, ¿no? Él, estos libros, que ya tienen muchos años, es un gran defensor de la imaginación dentro de la escuela, ¿no? Y este otro, Schiller, ¿no? Sí. Esto es mucho en algunos artículos. Claro. Para mí esto es de una vigencia total, porque él lo explica muy bien, esta lucha entre el niño crece, ¿no? Y tiene sí que esto emoción, pasión, no sé, y hay que ajustarlo a la sociedad y la sociedad ajustarse a él. Y entonces la sociedad es una cosa de leyes, normas y estamos fosilizados los adultos. Entonces tenemos siempre que hacer el esfuerzo, los niños, los adultos, de buscar el punto medio, ¿no? El equilibrio. Y esa búsqueda es la única salida, lo único que crea una sociedad en convivencia pacífica que siempre se transforma. Un sistema democrático, por llamarlo una convivencia pacífica, es algo, llega a un punto, pero que al día siguiente hay que cambiar algo, ¿no? Porque se ha alterado. Y el artista hace lo mismo. Pues eso es la belleza, esa búsqueda. La dinámica de la transformación que planteas en muchos de tus textos, yo acá me habías apuntado una cita de uno de tus artículos, ¿por qué enseñar arte en la infancia? Me suelen preguntar qué diferencias veo entre la infancia de aquí, allá, acullá, que es un poco lo que has planteado recién. La infancia es infancia en todas partes. Tienen deseos, impulsos y temores semejantes. Sus necesidades son parecidas. La atmósfera en la que crecemos nos da forma. Nos esculpe con aliento suave o cincelazos violentos. Esa atmósfera es un amasijo de gramáticas, de comportamiento y control, de rituales de tránsito y nominación, de lenguaje de las artes y las ciencias. Entonces ahí me preguntaba, es un poco también lo que has respondido, ¿por qué enseñar arte? Es como que el arte y la educación, en esta conjugación de enseñar arte, sería ese viento que nos permite mover algunas estructuras y quizás utópicamente cambiarlas. La educación es parte, sí, bueno, la educación yo creo que es consustancial al ser humano, ¿no? Prácticamente no hay ningún otro animal que usa la educación, aprenden por mímesis. Nosotros también aprendemos por mímesis, pero la educación, poner ejemplos, sí, es consustancial para las crías, ¿no? para integrarlos. Sí, en ese párrafo que has leído, un poco ya sintetizando lo que he dicho hasta ahora, el niño crece en esta burbuja, como dices, sí, cuando las cosas están bien, es de una manera suave, programada, pero a veces es a cincelazo, a golpe, dicho de una manera ordinaria en España, hostias, ¿no? Con dolor. Y esto lo ves mucho en los niños de Latinoamérica. Hay muchos que no van al colegio, que no sé, cosas como son. Por ejemplo, aquí tengo otro libro también fundamental que para mí, para entender qué es la infancia.
Esta escritora rusa recoge testimonios, últimos testigos, adultos que vivieron, de niños, estaban de niños vivieron la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana de territorios rusos, y de mayores recuerdan su infancia. Y entonces uno va leyendo esto y dices, joder, es la infancia, los niños aún tienen fe en los adultos. Todos van contando, sí, veían cosas, pasaban cosas mal, terribles, pero alguien vendría a ayudarles. Vendría la familia. Y al final van haciéndose mayores y dicen, no, aquí no va a venir nadie. Entonces, la infancia tiene unas necesidades. Yo las llamo necesidades físicas, de calor, comer, un techo, bueno, éticas. Necesidades éticas me refiero a que los adultos nos tenemos que comportar con una ética. Tenemos que darles protección, darles colegios, darles un sistema de sanidad, ¿no? Una de las invitadas vuestras mexicanas, que luego escuché su conferencia, lo explicaba muy bien. O sea, los estados tienen que dar servicios. Y no como, ay, voy a ayudarte, pobrecito, a darte unas migajas, ¿no? Es la obligación del Estado contemporáneo. Entonces, si no se lo damos, ¿qué vamos a pedirles a medida que crece? Nada. Y luego hay una tercera necesidad de la infancia, que son necesidades llamadas estéticas, que serían más con el mundo simbólico o la belleza, ¿no? El niño necesita armonía a su alrededor y percibe cuando falta. Una de las las tres incompetencias que yo intento enseñar, que es la utopía, ¿no? La capacidad de imaginar un mundo, algo mejor y construirlo. Aunque sea una cosa pequeña, en tu barrio, en tu casa, y las artes ayudan, y la arquitectura ayuda a eso, ¿no? Imaginar, voy a arreglar la plaza de mi pueblo, y vas y lo ayudas con un montón de gente. Y eso es una utopía. Mira, el otro día hablaba con un filósofo italiano, Luca Mori, que pronto estrenaremos una conversación a anidar con él, es otro proyecto que yo tengo, y él es un filósofo que trabaja el concepto de utopía con los niños en colegios de Italia, lleva 20 años, y dice que ha encontrado unas constantes. Los niños de cualquier parte de Italia, cuando plantean una sociedad utópica en una isla, que es el ejercicio, cómo conviven y por lo tanto qué paisaje o arquitecturas hay unas constantes, que es una vida más simple, naturaleza, no contaminar. O sea, es de pura armonía y sobre todo prescindir de cosas que a los adultos nos cuesta ya. Nos hemos fosilizado en... Bueno, pues no sé si ahora ya me he Sí. perdido por los bosques. No, no, es claro y en este sentido creo que estos tres vértices, ¿no? Llamo yo que planteas este último de la belleza, la utopía, que son necesidades para las infancias y las juventudes, porque también desde los análisis políticos, de políticas públicas, hay muchos discursos que se limitan a necesidades, consideran básicas, bueno, alimentación, salud, educación, y el arte, la belleza, la utopía que esto encierra también, y que lo lúdico son fundamentales para los niños y las niñas desde el nacimiento, porque además son pilares de los lenguajes que son los que van a estructurar toda su vida social, su vida intelectual, creativa, emocional. Entonces, en este sentido, creo que poner énfasis en que esto también es una necesidad y por tanto todo este engranaje de políticas y de proyectos, pero de políticas que lo sustenten, y también de quienes estamos trabajando en el área que sea, pero que apuntamos a los derechos de niñas y niñas, considerar que estos son derechos también y derechos fundamentales. Que un niño no solo necesita alimento, sí, obviamente que eso es básico, sino que hay que alimentar todo esto otro, el mundo lúdico, el mundo artístico, creativo y la utopía sobre todo. Creo que ese rol que la educación, en mi caso soy educadora, tiene un rol fundamental, no tenemos que perderlo de vista.
Sí, Y sí, perdona que te interrumpa, soy muy mal educado y te interrumpo, pero es que con ah, esto hablas, sí, también desde el mundo de la educación a veces nos olvidamos de ciertos progresos, esfuerzos que se hacen desde la cultura, como tú dices, por ejemplo, los derechos culturales, que también igual que existen, ¿no? Por ejemplo, existe desde el año 2005 la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. O sea, parece que a veces las cosas están escritas y firmadas. Esto es una convención, por lo tanto es vinculante para los países que la firman y que a veces no se aplica. Pero eso es muy importante, por ejemplo, en un lugar como América Latina, con tanta diversidad cultural, en un mismo país puede haber de todo y a veces conflicto, ¿no? Porque cuando llega el sistema público de educación a un lugar, puede haber conflicto con las identidades locales. Y si no hay un buena... Pero bueno, esto ya está. Existe la Carta Cultural Iberoamericana del 2007, que desde la cultura tiene que haber un diálogo con lo que está pasando en el sistema educativo, con sus propias dinámicas. Y este diálogo hay que trabajarlo más. O sea, incluso los ministerios no suelen dialogar, cada uno a su aire. Lo digo porque el mundo de las artes a veces se considera, o la educación artística se considera más un trabajo del Ministerio de Cultura que del Ministerio de Educación. Las artes, tanto como el viento, están en todas partes, ¿no? Entonces hay que sí. conseguir trabajar a la par, sobre todo para que los colegios y jardines infantiles del sistema público trabajen constantemente con bibliotecas, teatros, museos, asociaciones, artistas, ¿no? Hortelanos, lo que sea, de la Sí, localidad. Bueno, sí, ya está. sí. Y bueno, volviendo al arte, creo que nunca nos fuimos. Dice otra cita que voy a tomar: enseñamos arte para que la infancia elabore sus propias reflexiones, criterios y decisiones a lo largo de sus vidas. Les imbuimos el espíritu de exploración, investigación, aventura y riesgo para que palpen y mesuren el mundo sensible sin miedo. Esto implica una visión particular, como bien has dicho, del mundo social, como ese mundo que nos contiene, ese mundo, nuestra cultura, nuestro lugar, ese lugar que es nuestro hogar, pero implica una visión muy particular de la infancia, también del arte y la arquitectura, porque todo el tiempo lo vas, he notado en las obras que he leído, que lo vas conjugando, y de la educación, por supuesto. Entonces, ¿cómo es, si tuviéramos que cerrar o sintetizar con esto, cómo es esa imagen de infancia, de juventud que te guía, que te da un norte, una luz, un color, retomando las metáforas que usaste en ese artículo tan bonito, en tu labor cotidiana, pensando en todo esto que nos has relatado, que es solo la Bienal, pero bueno, es tan vasta tu experiencia en diferentes países, continentes, que yo creo que ahí hay una imagen de infancia muy elocuente. Sí, bueno, más que sí es una imagen de la infancia, pero una imagen de la humanidad, ¿no? Pues que somos frágiles, bueno, hay la intemperie, hay frío, hay hambre, y hay que vivir todos juntos. O sea, vive y deja vivir. Y eso se aprende desde la infancia. Y la infancia lo que tiene es curiosidad y ganas y entusiasmo. Cuando hay un niño que no está entusiasmado es porque está enfermo, algo le pasa. Pero si no, por lo tanto, sí, la infancia tiene que, ¿sabes? La imagen es de descubridores, inventores. O sea, una escuela, un jardín infantil o un colegio son los grandes centros culturales de cualquier sociedad. Ahí están constantemente inventando de todo. O sea, son mucho más creativos que cualquier otra cosa. Entonces, son estos investigadores y nosotros. Pero quiero añadir, o sea, también en una conversación vuestra con vuestras conferencias con una argentina, no recuerdo el nombre, ella nos decía, atentos, pero ¿cuál es la imagen que tenemos de los maestros? Es que tal vez o sea, los maestros tienen que ser también estos niños que han crecido y no han perdido estas ganas de aventura y saben lo que es esto. A mí me gusta mucho la imagen del montañero que va con un grupo de niños, es como un guía, ¿no? El maestro, pero un guía que enseña. O sea, un montón de niños van a subir una montaña y a los 10 minutos se han cansado. No suben más, se ponen a jugar, pero con un buen montañero van subiendo y van aprendiendo, hay plantas de no sé qué, dónde refugiarse, y cuando están cansados, da igual, siguen. Y eso es el maestro, y esto puede hacerlo con las ciencias, con las artes. A la escuela se va a aprender, no a jugar. O
sea, porque aprender es un juego, aprender arte es el juego, hacer teatro, hacer arquitectura es un juego en sí. Esto es la figura. Entonces, el niño es que ya tiene ganas de aprender, o sea, lo que quiere es aprender más, y lo que exige a la infancia es que le respeten y que le exijan. Si un niño lo que quiere es dar más y más y acabar el día agotado de aprender y con sus amigos y lo que sea. Y entonces el maestro es la figura, es esta unidad, lo que llamo la unidad educativa, son los niños con el maestro. Esto es una visión. Y si conservamos eso, serán adultos que no se fosilizan, que se equivocan como todos, pero cambian, investigan, se cuestionan, ¿no? En Schiller, buscando siempre el equilibrio entre la forma viva, ¿no? Entre lo fosilizado, lo conforme, lo fácil, y no todo emoción y grito, que ahí no vamos a ningún sitio. Eso en el zen. Esa es un poco la imagen. Bien, Jorge, a ver, bueno, hemos recorrido algo, muy poquito de tu obra que es muy extensa, así que quizás dé para una segunda entrevista, quizás en este espacio. Y bueno, Magalí quizás tenga alguna pregunta. Não, para mim, estou satisfeita, gostei muito da entrevista com Jorge. Me gusta muito su trabalho. Gracias, obrigado. Y poder dialogar más allá, bueno, en este caso estamos en 3 países, estamos geográficamente muy lejos, pero nos acerca en un diálogo que, bueno, esperemos se repita, Jorge, y te agradecemos muchísimo por lo que has compartido. Muchísimas gracias a vosotras. Quedo a vuestra disposición.